En este momento permítame un enlace vía telefónica, nada menos que con el doctor Julio Frenk. El doctor Julio Frenk es un mexicano de excelencia. Apenas el miércoles 12 fue nombrado nuevo rector de la Universidad de California en Los Ángeles. Es la principal universidad pública, la más grande en la Unión Americana, una de las más importantes, una de las 12 o 13 más importantes, considerando también las universidades privadas y una de las 20 universidades más importantes en el mundo. Doctor Frenk, Julio, muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que tienes un vuelo, estás ahora en Seattle, Washington, y queremos conversar contigo 2 minutos, te quitamos nada más. Buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Muy encantado de conversar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de saludarte nuevamente, doctor. La última vez que nos vimos eras secretario de Salud con el presidente Vicente Fox en su momento. ¿Cómo ocurre ahora el nombramiento como próximo rector de la principal universidad pública estadounidense? Bueno, justamente después de que terminé mi servicio como secretario de Salud y habiendo hecho prácticamente toda mi carrera profesional en México, excepto un par de años que estuve en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, empecé a recibir invitaciones en universidades de Estados Unidos. La primera fue en la Universidad Harvard para servir como director de la Facultad de Salud Pública, cosa que hice por casi 7 años. Y de ahí llegó la invitación a ser rector de la Universidad de Miami, donde he estado por los últimos 9 años. Y bueno, a partir de eso fue que ahora surgió mi candidatura para ser el rector de la Universidad de California en Los Ángeles, que, como acabas de decir, es una de las principales universidades en Estados Unidos y en el mundo. Y como yo estaba casi al final de mi gestión en Miami, me pareció una oferta muy atractiva, de manera muy importante por estar en Los Ángeles, que, como sabemos, es la ciudad del mundo con la segunda población más grande de mexicanos, después de la Ciudad de México. Y eso para mí pues es una forma de ir regresando a mi país, al cual quiero mucho. Así es que estaré ahí empezando a partir del 1 de enero como rector en Los Ángeles. Pues han fichado a un verdadero rockstar de la salud global. Doctor, nada más es cuestión de ver tu currículum y es cuento de nunca acabar. Es decir, nos llevaría más de 1 hora hablar de todos los éxitos y logros. Por ejemplo, los doctorados honoris causa recibidos en México, Estados Unidos, Canadá, a lo largo de tu muy fructífera carrera académica. Bueno, hemos visto que hasta has tenido tiempo de escribir libros sobre la salud para niños. Muy importante. Sí. Tú fundaste en los tiempos del régimen del presidente Fox el Seguro Popular, también la COFEPRIS, en fin, instituciones que, bueno, la COFEPRIS prevalece, el Seguro Popular ya sabes que ya no existe. Sí, claro. Sí, mira, yo debo decir que todo lo que he podido hacer tiene una causa profunda, y fue la generosidad del pueblo de México en los años 30 del siglo pasado, cuando la familia de mi padre tuvo que huir de Alemania, huyendo del antisemitismo y el horror nazi. Y mi padre llegó a los 6 años con sus padres, mis abuelos, y con su hermana, mi tía. Y México, que era un país mucho más pobre que la Alemania de entonces, los acogió, a pesar de que se veían diferente, hablaban diferente. Los acogió y con eso le salvó su vida e hizo mi vida posible. Yo siempre he tenido un gran sentimiento de gratitud hacia México por la generosidad que le exhibieron a esta gente que venía de otro lado, y eso creo que es uno de los grandes valores, la generosidad hacia los extraños. Entonces mi gratitud hacia México la he tratado de canalizar en el servicio público. He hecho casi toda mi carrera en México, ahora he estado estos años en universidades de Estados Unidos, pero siempre muy conectado a México. Participo en el Colegio Nacional como miembro, voy cada mes a México y me mantengo muy conectado. Y ahora desde la Universidad de California en Los Ángeles, que tiene una larga tradición de cooperación con universidades de México, como la UNAM, que es mi alma mater original en medicina, yo espero que continúe esa colaboración y esa estrecha relación con México, que es un país al que le debo todo.
Doctor Frank, has declarado que vas a enfrentar grandes retos cuando te hagas cargo de la rectoría de esta importante universidad de California en Los Ángeles. Hablas de la necesidad como reto de crear un ambiente seguro para acabar con algo que a ti te preocupa mucho, que es la polarización y combatir la discriminación, la intolerancia, el autoritarismo. Hemos visto que la Universidad de California en Los Ángeles es una de las más activas en las protestas recientes de estudiantes y académicos universitarios estadounidenses en contra de los excesos de Israel, precisamente en la Franja de Gaza, a favor de los palestinos. Han sido estas protestas. Te vas a enfrentar con una situación ciertamente compleja. Sí, así es. Muchas universidades de Estados Unidos y, por cierto, en muchos otros países también, incluyendo la Universidad de California en Los Ángeles, han tenido estas manifestaciones. Y justamente, bueno, mi propia biografía explica por qué yo no quiero volver a ver, y no quiero ver otra vez en el mundo, los extremos de polarización e intolerancia que dieron lugar a los horrores que eventualmente condujeron a la Segunda Guerra Mundial. Y hay mucho de eso, muchas de esas expresiones de polarización y confrontación se dieron, de hecho, en universidades en Alemania, en Austria. No podemos permitirnos volver a repetir esa historia porque sabemos a dónde lleva. Entonces, mucho de mi enfoque al empezar y sobre todo al principio va a ser en tratar de buscar una reconciliación y regresar al diálogo como el medio principal para dirimir nuestras diferencias. Las diferencias de opinión no son malas, de hecho son buenas. Lo malo es cuando los políticos en particular vuelven enemigos a quienes piensan diferente. No se trata de satanizar a nadie ni de recurrir a la violencia para callar otras voces. Se trata de buscar una reconciliación y de ser capaces de debatir respetuosamente, discutir ideas diferentes respetuosamente y hacerlo con una orientación ética que excluye, esa libre expresión excluye la discriminación y el hostigamiento a otras gentes y las expresiones de odio y los llamados a la violencia. Creo que ese es el reto que tienen las universidades, es cómo equilibrar la libertad de expresión con estas reglas claras que le generan límites y alentar un clima de respeto mutuo para dirimir nuestras diferencias. Y creo que si hacemos eso, le podemos poner un ejemplo al resto de la sociedad, porque esto no nada más está pasando en las universidades, está pasando sobre todo en el ámbito político, donde vemos el mismo problema de polarización, intolerancia, pérdida de confianza en las instituciones. Creo que tenemos que hacer una gran tarea en las universidades para también poner el ejemplo al resto de la sociedad y lograr superar estos temas, que es una película que ya vimos hace 100 años y no tiene un final feliz. Exactamente, ahora te vas a enfrentar también en esta universidad, en esta rectoría, allá en la Universidad de California, en Los Ángeles, te vas a enfrentar a conflictos laborales, ¿no? A quejas de los maestros, de los académicos, de creciente carga laboral. Es un tema también que supongo tendrás tiempo de sobra para ir estudiando y poder comenzar tu rectoría en enero. Sí, efectivamente, ese ha sido un tema. La Universidad de California en Los Ángeles ha hecho algo que me parece maravilloso, es una universidad selectiva, pero han ampliado el acceso a estudiantes que tienen la capacidad de ser exitosos, pero con eso ha aumentado las cargas. Entonces, nuevamente son tareas de diálogo y de conciliación en las que he podido ganar experiencia a lo largo de los años, sobre todo mi servicio en el gobierno, pues eran demandas muy parecidas a las que teníamos y sé que tengo experiencia para lidiar con ese tipo de situaciones. Y es importante hacerlo porque en el trasfondo de todo esto, al mismo tiempo que vemos este tipo de conflictos en los espacios universitarios, no hay que olvidar que las universidades generan un valor esencial para la sociedad. Son la fuente del talento y del liderazgo de las siguientes generaciones, a través de la actividad educativa. En el caso de universidades como la UCLA, como se le llama, Universidad de California en Los Ángeles, es una verdadera centro de investigación de enorme consecuencia, 18 premios Nobel. Los descubrimientos que dieron lugar al Internet, entre muchos otros descubrimientos, se dieron en esa universidad. Entonces, y finalmente tiene un centro médico académico que ofrece la atención del más alto nivel.
Entonces, a través de educación, investigación y el servicio, sobre todo en la atención médica de alta especialidad, estas universidades generan un gran valor a la sociedad y eso es por lo que vale la pena luchar. Y si eso requiere hacer negociaciones y demás, por supuesto que vale la pena porque el valor que agregan a la sociedad es enorme. Doctor Frank, yo recuerdo muy bien cuando fuiste secretario de Salud con el expresidente Vicente Fox, que tú planteaste una serie de protocolos y políticas de salud general para el país, relacionada o enfocada a la infectología, las pandemias y todo ese tipo de cosas. Y tú dejaste las bases sentadas para que el siguiente gobierno, el de Felipe Calderón, pudiera enfrentar con éxito ¿te acuerdas? Aquella epidemia del virus H1N1. Y luego, bueno, pues se aplicó y creo que tuvo resultados médicamente satisfactorios. Pero hemos padecido la pandemia, la pandemia del SARS-CoV-2 y bueno, el virus del COVID, en fin. Y vimos que en México la política pública de salud fue deficiente, ha sido muy criticada. Se habla incluso de cientos de miles de mexicanos, cerca de 300, 400 mil que no debieron haber muerto si se hubieran aplicado buenas políticas de salud. No te desespera desde la academia y desde donde te encuentras ahora como mexicano de excelencia en materia de salud global, no te desespera ver cómo el gobierno en México ha olvidado esas políticas que fueron saludables para el país y ahora lamenta estas fallas en el sistema de salud. Estamos perdidos en ese sentido. ¿Cómo lo ves? Sí me parece muy serio y muy grave. En efecto, es la diferencia entre dirigir las políticas de salud sobre una base de evidencias científicas, por un lado, que fue lo que se hizo en 2009, cuando vino la pandemia, es la pandemia anterior a la más reciente, fue esa pandemia de influenza. Y es la diferencia entre eso, que estaba basado en las mejores prácticas, en una acción preventiva. En efecto, a mí me tocó, por mi involucramiento en la salud internacional, dejar listo el plan de acción, una reserva estratégica con cubrebocas, con antivirales. Y México, ya con el presidente Calderón, inmediatamente notificó, cumplió sus obligaciones internacionales, y gracias a esa acción rápida del gobierno mexicano, si bien la economía mexicana sufrió, porque muchos países dejaron de aceptar viajes y comercio con México, el mundo se salvó. El mundo le debe a México haber tenido una pandemia relativamente no tan mala. Aquí las cosas empezaron mal desde que China no notificó a tiempo, como México sí lo hizo, y luego ya a nivel del país, pues con la idea de estar negando la importancia, minimizando el riesgo, y luego siguiendo políticas erráticas. Se acaba de publicar el informe de una comisión independiente para evaluar cómo le fue a México en la pandemia. Muchos países están haciendo esos informes, por cierto, y sí, los resultados dejan mucho que desear. México tuvo uno de los peores desempeños en el mundo. 800,000 muertes en exceso, de las cuales en efecto aproximadamente 350,000 se hubieran evitado si se hubieran aplicado. Y luego 250,000 de niños y jóvenes huérfanos que perdieron un padre o una madre por la pandemia. En fin, todas las otras consecuencias que dejó. Y creo que le debemos a la gente que sufrió tanto hacer un análisis crítico, no para esparcir culpas, sino para estar mejor preparados. El subtítulo de ese informe de la Comisión Independiente es Aprender para no repetir. Entonces, sin embargo, vimos que la primera reacción del gobierno fue negar los resultados, decir que están mal, pero no han ofrecido un solo resultado que cuestione los resultados del informe. Entonces, esta comisión que coordinó el doctor Jaime Sepúlveda, me parece que tiene material que espero que el nuevo gobierno tome en un espíritu constructivo, de decir, bueno, el resultado fue malo, va a haber otra pandemia, no sabemos cuándo, pero de que va a haber, tenemos que estar mejor preparados y hacerlo mejor que lo hicimos con la pandemia de COVID-19. Pues, doctor Frank, te agradezco muchísimo la oportunidad de esta conversación. Evidentemente es también al mismo tiempo una entrevista guión homenaje a un mexicano desde luego de excelencia. Es para nosotros un honor tener la oportunidad de poder escucharte y próximamente ya como rector de la universidad
pública más importante de los Estados Unidos, la Universidad de California en Los Ángeles, y tú bien lo has recordado, uno de los principales, si no es que el principal centro académico de investigación a nivel médico en la Unión Americana, nada más y nada menos. Ojalá no te quieran recordar por allá tus orígenes alemanes y judíos, ¿no? Pues espero que no. Estoy muy orgulloso de ellos, pero debo decir que, como dije antes, fue la generosidad del pueblo de México y el gobierno de México en ese entonces que salvó la vida de mis abuelos y de mi padre, y le debo todo a México. Espero dejar el nombre de México en alto en esa nueva encomienda. Y te agradezco muchísimo, Pepe, tus palabras tan generosas, y a tu público la oportunidad de este diálogo. Te quise decir, al final, un gobierno, no hombre, el agradecido soy yo, un gobierno que por supuesto nunca va a hacer el reconocimiento que tú mereces como mexicano de excelencia. De eso estoy seguro, te lo firmo y te lo cumplo. Que te vaya muy bien. Gracias, Pepe, un abrazo. Gracias, rector. Hasta pronto. El próximo rector de la universidad más importante a nivel público en la Unión Americana, la Universidad de California en Los Ángeles, después de haber dirigido como presidente la Universidad de Miami, ya lo recordó él, cerca de 9 años. Le digo el doctor Julio Frenk Mora, un mexicano de excelencia. Fue secretario de Educación Pública con Vicente Fox. Evidentemente su ideología política lo aparta de la famosa Cuarta Transformación, por ello no se le ha destacado con los merecimientos, por supuesto, logrados por este mexicano de excelencia, Oscar.